7 de la mañana con 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al general Osvaldo Jarrín, ex ministro de la Defensa Nacional, académico. Lo invitamos a un diálogo a propósito de este anuncio que hiciera el gobierno al enviar este lunes. Esto fue entregado ayer a las 15:06 en la Corte Constitucional, el pedido para analizar una reforma parcial a la Constitución y cambiar el artículo 5 de la Carta Política, que establece expresamente la prohibición para que se instalen bases extranjeras o se usen instalaciones en el Ecuador con la presencia de militares y propósitos militares en el territorio nacional. Eso dice la pregunta que propone el presidente, siempre y cuando, por cierto, este trámite primero va al conocimiento de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse, y luego una reforma parcial de dar luz verde a la Corte, ir a la Asamblea Nacional, que en 2 debates deberá tramitar y aprobar con la mayoría absoluta de votos. General Osvaldo Jarrín, ¿cómo ve esta disposición con una circunstancia? No hay que generar falsas expectativas de que con esto se va a arreglar el conflicto armado interno, pero sí de alguna manera contribuir con la ayuda internacional, como ocurriera con el acuerdo de cooperación entre el Ecuador y Estados Unidos, que ya hubo y que entró en vigor el 16 de diciembre del 99 y se extendió hasta el 2009. General Jarrín, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Ante la muy justificada preocupación que se tiene por la seguridad nacional, la medida que se acaba de adoptar y que se va a dar trámite tiene una orientación más de carácter político, porque obviamente se tiene el concepto de que lo que ocurrió en el 99 es una de las medidas adecuadas como para obtener una mejor contribución, particularmente de los Estados Unidos, en materia de seguridad. Y digo que es de carácter político porque si está en la conciencia nacional este tema, que por salida de la base de Manta se ha agravado la situación, especialmente relacionada con el narcotráfico, está atendiendo a esa demanda social. Pero cuando estamos hablando de seguridad no es suficiente. Hace falta más coherencia y no optar por la improvisación, con lo cual no se va a obtener los medios necesarios, los recursos, si es que no hay, en primer lugar, una política adecuada, tanto de seguridad como una política criminal. Y digo que es incoherente porque se estableció en este año una ley de fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Y en esa ley se establece la conformación de un consejo de planificación. ¿Quién estaría a cargo del Plan Nacional de Seguridad Integral? Esto después de varios reveses que se ha tenido, porque primero estuvimos en el gobierno anterior, hace poco, para que se elabore en la Secretaría de Seguridad. Se eliminó la Secretaría. Esta Secretaría elaboró un segundo Plan Nacional de Seguridad Integral, que tampoco sirvió. Y hoy se opta porque el Ministerio de Defensa elabore el Plan Nacional de Seguridad Integral. Y cuando estamos hablando de la política criminal, que es asimismo parte de esta ley establecida para fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, se determina la creación en la ley de un consejo para la elaboración de la política criminal. ¿Quién afronta esta responsabilidad? Que no ha funcionado hasta hoy. Le encargan para que elabore la ministra del Ministerio de la Mujer. Entonces, estamos viendo que no hay coherencia en lo que se va pronunciando en cuanto a las resoluciones que se toman a nivel Asamblea Nacional con la práctica, con la ejecución.
Y los problemas se dan porque continúan en el país sin dar una solución adecuada. Entonces, cuando el Ejecutivo trata de solucionar, trata de dar una vía de solución a los problemas que se presentan, tiene que haber coherencia con las leyes y con toda la situación de seguridad que sigue abierta en forma permanente. Y voy a decir en términos concretos, en el mes de enero de este año, en un podcast de Forbes, dije claramente, el problema de la seguridad obviamente que es de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas en apoyo, pero para que esto se dé, se necesita de los otros órganos del Estado. Y nosotros tenemos en la justicia el peor momento que ha vivido el país. Hay una hiperideologización de la justicia. Y corrupción. Y no hablo solamente de corrupción. Esa corrupción todo el mundo lo sabe. Lo que estamos hablando es de la infiltración del narcotráfico en los cuerpos, tanto legales como en los operadores de la justicia, subordinados al narcotráfico. En esas condiciones, reforzar, tener iniciativas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que solucionen este problema de la seguridad nacional, no puede darse a satisfacción. Todavía no tenemos una clarificación acerca de la ley de extinción de dominio. Entonces, cuerpos legales, instituciones, debilidad del Estado, y todo se orienta a que las Fuerzas Armadas traten de solucionar estos problemas que son insolubles desde un solo sector, porque el poder nacional tiene que actuar. Como dice la propuesta de ley, y en eso yo considero que está muy bien planteado, habla de amenazas transnacionales. Así es. Pero cuando se habla de estas amenazas no estatales, transnacionales, hay que reconocer que estas amenazas tienen actores que son híbridos, porque hoy son sicarios, son narcotraficantes, son contrabandistas, es decir, son híbridos en su naturaleza. Pero también son mutantes. Que hay 22 cuerpos considerados como de acciones terroristas. A la tarde existen 26, o al día siguiente se cambian de nombre, mutantes. Y son difusos. El mejor ejemplo es que la economía legal nacional está infiltrada por esta economía ilegal del narcotráfico. Esos aspectos no los puede solucionar las Fuerzas Armadas. Es un asunto de las diferentes organizaciones y sectores del poder nacional para afrontar esta problemática. A eso le llamo yo que hay incoherencia y también hay improvisación, porque el momento que se presenta esta propuesta, se desconoce lo que se viene haciendo en el país y muy bien hecho, como es, por ejemplo, el obtener el respaldo de la red de seguridad andina. Magnífica propuesta, inclusive de presencia, de apoyo, no solamente con inteligencia, sino inclusive la presencia con cuerpos de acción directos para ayudar a la solución del problema, porque, como se dice, es una amenaza transnacional. Si es que es una amenaza transnacional, evidentemente significa que es una amenaza global y particularmente a lo que estamos hablando, regional. Está comprometido Colombia, Perú, Ecuador. Eso es una amenaza transnacional, subregional, de responsabilidad para ser afrontada. Pero no es suficiente con mencionarle que es transnacional. Hay que tomar acciones de esa misma medida para afrontar esta problemática. ¿Estamos o no teniendo un apoyo de los Estados Unidos? Se emitió una ley 222-308, una ley del Congreso de los Estados Unidos que integra tanto a republicanos como a demócratas para fortalecimiento financiero, asesoramiento, tecnificación, asignación de recursos bélicos, especialmente de buques oceanográficos. Se presentó en la Asamblea Nacional. Y el asambleísta Ricardo Ulcuango rechazó que estuvo de presidente para esa comisión y no aceptó. Insistió los Estados Unidos. Hay que decirlo, Ricardo Ulcuango es miembro de la Revolución Ciudadana. Insistió, inclusive vino a la comisión y habló con el Ejecutivo, habló con el presidente de la República, se insistió. Y después se firma un memorándum de entendimiento en enero de este año con el ministro de Defensa y la general Richardson del Comando Sur.
¿En dónde están todos estos procedimientos de atención cooperativa de seguridad regional? Y se sale ahora con una base directamente. Para optar por la base, que no está mal, hay que previamente determinar cuáles son las políticas, cuál es la estrategia nacional definida para afrontar el narcotráfico, para afrontar el crimen organizado transnacional. Y solo entonces ves qué recursos se necesitan para apoyar esa iniciativa diseñada, que no la hay. Partiendo, general Jarrín, de la necesidad de que entre en pleno funcionamiento, como señala la ley, de una política criminal. Se estableció un consejo precisamente que no ha funcionado hasta el día de hoy. Sin una política criminal, ¿cómo se puede avanzar? Si es que no hay los instrumentos legales de sustento para el empleo de las fuerzas, para el empleo de las diferentes instituciones, no se puede obtener ningún resultado. El sentido de una estrategia es determinar cuál es la situación que se espera, cuál es el estado final deseado con la estrategia que se va a implementar y a aplicar. Pero si no está diseñada la estrategia, no se puede determinar qué logros se aspiran a obtener. Y luego de determinar, tienen que estar también considerados los recursos necesarios para apoyar a esa iniciativa, a esa estrategia formulada. Pero no hay una estrategia nacional. Opinión pública está reclamando todo el tiempo cuál es el Plan Fénix. Se dice que el Plan Fénix está funcionando, que los resultados son el 15%, el 17% menos de... De acuerdo, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la política? Acabamos de ver, no tiene política criminal, no se tiene una política de seguridad. Entonces, en el nivel más alto del Estado se establecen las políticas y las instituciones elaboran los planes correspondientes. El mejor ejemplo es que el Ministerio de Defensa elabora un Plan Nacional de Seguridad Integral, aparte de la incoherencia, pero hay un plan. Y ese plan, ¿cómo se va a implementar? ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Para saber en qué medida se aplica, se continúa, o se reforma, o se cambia. Todo ese plan integral tiene que haber en algún momento. Sin embargo, en medio de esta situación compleja y difícil, viene a ser una contribución el echar abajo el artículo 5 de la Constitución, si luego de todos los filtros se pasa y finalmente el pueblo se pronuncia, para contar con la ayuda internacional, militar. En primer lugar, estamos demostrando que hay ayuda, y no es nuevo. En mi gestión como ministro de Defensa conseguimos, en primer lugar, reabrir, después de 10 años que estuvo cerrada, la Oficina de Cooperación de los Estados Unidos en la Embajada de los Estados Unidos. Y luego conseguimos el apoyo para que funcione una estrategia de seguridad común regional. Y han habido avances en esa materia. Se sigue haciendo, por ejemplo, las operaciones combinadas Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú. Galapex es un ejemplo. Ya se va con el tercer ejemplo aplicativo de maniobras combinadas. Se obtuvo 2 aviones P-3 por parte de los Estados Unidos, uno que opera en el continente y el otro que opera en Galápagos. Y asistimos a la inauguración. Es decir, Estados Unidos ha venido dando ese apoyo, pero con un plan establecido, con una estrategia nacional de seguridad integral. Porque si las amenazas son transnacionales, la respuesta tiene que ser de seguridad cooperativa subregional, en donde debe estar Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú esencialmente. Porque es sumamente claro, la estrategia planteada, que se estimó para la época y que necesitaba fortalecerse y darse continuidad, es en primer lugar fronteras, puertos, y los puertos se estableció la conformación de una capitanía de puerto en cada uno de los puertos que tenemos en el Pacífico, de los 4 puertos, considerando los 3 de aguas profundas y el de Esmeraldas. Luego el triángulo de seguridad para la protección del mar, que es por donde sale la droga. Y luego uno en Galápagos, porque es el punto estratégico crucial desde el cual se puede operar para complementar la acción de contención, de destrucción y de eliminación de esta amenaza transnacional como es el narcotráfico. Estos son los puntos, y obviamente con la cooperación de Colombia. Para la seguridad
y para la defensa aérea se han realizado 3 ejercicios que se denominan Andes 1, 2, 3, es decir, ejercicios de simulación de cooperación Colombia-Ecuador. Esa es la única forma. Y ahora que ya se tiene una declaración de la Red de Seguridad Andina, no es otra cosa que dar el fundamento esencial que se necesita para estos ejercicios que ya se están realizando, para que haya el fundamento de la cooperación establecido por los órganos, como ser Cancillería y la decisión del Ejecutivo de estos países. En general, sí, efectivamente la ayuda americana ha continuado en base a los planes anteriores, pero el rehabilitar esta posibilidad de la presencia militar en las bases ecuatorianas sí fue un gran avance entre el 99 y 2009. Ahí están las cifras de las acciones que se cumplieron, incluso, como dice el propio acuerdo que rigió desde el 99 al 2009, permitir personal de Estados Unidos, sus dependientes y a las entidades el acceso y uso de la base de Manta, así como el puerto de Manta e instalaciones relacionadas con la base o en su vecindad. Es decir, cito este ejemplo para decir que esto va a reforzar la ayuda que ha venido dando Estados Unidos. Para diseñar una política o una estrategia hay que tener la visión de futuro. La visión estratégica implica mirar hacia el futuro y cuál es el escenario al cual se va a enfrentar o para el cual se va a diseñar una nueva estrategia. No mirar hacia el pasado. En el 99 tengo seguridad porque yo fui el secretario del Consejo de Seguridad Nacional para esa ley que se publicó autorizando el establecimiento de la base de Manta. Pero las circunstancias de esa época son diferentes a las actuales. El caso concreto estoy hablando. Para entonces no hablábamos de la necesidad de participación de Colombia y de Perú y de Estados Unidos en esta forma. Claro, tiene que actualizarse eso, tiene que actualizarse. Hoy es imprescindible que haya una estrategia de seguridad común regional. Este escenario es diferente al del 99. Obviamente que darle mayores facilidades para que los medios se encuentren en el país para actuar, pero lo estamos logrando hasta el momento sin necesidad de una base, con la misma eficacia, con los 2 aviones P-3 de Estados Unidos que operan en el país. Si hay la misma eficacia, entonces no hay necesidad de esto, general Jarrín. No solamente que hablamos de necesidad, mejoramiento, sí, por supuesto que vamos a mejorar. Pero hago una pregunta cuando hablo de la improvisación. ¿Se han analizado otros aspectos? Por ejemplo, el asunto de diplomacia. El Ecuador es firmante del Estatuto de Roma. Estados Unidos no lo es. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Hay todos estos aspectos que tienen que ser analizados previamente para considerar la necesidad. Y sí, obviamente, con los recursos que posee Estados Unidos, se puede implementar desde una base fija en el país. Hasta el momento, de todos los apoyos que están escritos en el memorándum de entendimiento, en la ley 222-308, no están propiamente como corresponde efectivizados para el apoyo al Ecuador. Está pendiente. Comenzaron a entregarse ciertos equipos mínimos, motores, vino un avión, un Antonov, vino con recursos, con motores. Las lanchas. Pero no han venido en la dimensión que necesita el país para afrontar este problema. Y no estamos hablando solamente de Estados Unidos. Yo enfatizo, hay necesidad de Colombia y de Perú. Si nosotros somos el centro de gravedad de toda esa problemática, porque de los 2 países productores más grandes del mundo pasan por el Ecuador con las enormes facilidades geográficas que se tiene, la debilidad del Estado y la imposibilidad de tener una política y un plan adecuado para controlar, entonces se aprovechan y explotan las circunstancias que tiene el país en beneficio del narcotráfico. Por cierto, incide la parte política y ese es el sesgo ideológico, por ejemplo. Este sesgo ideológico en la administración del presidente Gustavo Petro va a ser difícil lograr lo que se logró antes. En el país, primero hablando, es peligroso que haya una influencia de carácter político para tomar una de estas medidas, porque se corre el riesgo de un maniqueísmo. Y en campaña electoral es peligroso, porque quienes apoyan que haya una base militar de Estados Unidos en el país y otros son los que no apoyan.
Si es que no apoyan que haga una base, quiere decir que están al lado del narcotráfico. Es el maniqueísmo al cual se corre el riesgo de caer en campaña política. Entonces, no es el problema la solución de la seguridad del país, la base de Manta. El problema es que no hay políticas, no hay estrategia, no hay el seguimiento adecuado para que el Estado, con los diferentes sectores de los ministerios, apoyen. Y repito, si estamos hablando de una hiperideologización, no hablo solamente de corrupción, porque se están discutiendo políticamente los puestos, los cargos, o no estamos viendo cómo se busca de alguna forma llevarle a juicio a la fiscal general. Es la principal preocupación de la justicia. No es la ley de extensión de dominio, no es la forma de cómo tiene que eliminar toda la corrupción que existe en los ámbitos de los operadores de justicia, sino más bien perseguirle a la fiscal general. Y eso ha ocurrido, general Jarrín, sin estar en campaña electoral. Por cierto, la campaña electoral hable estos sesgos que son perjudiciales, pero esta acción de quienes están vinculados, como se ha calificado la narcopolítica, el narcojuicio político, vienen actuando desde hace rato para tratar de echar abajo a la fiscal. ¿Y por qué? Porque la fiscal ha venido combatiendo. Evidentemente, el argumento fundamental es porque es molestia que existe quien se preocupa por purificar a la justicia para que se pueda solucionar los casos que tienen que ser administrados. Pero por otra razón, más evidente, es porque en la Asamblea funciona el todo vale. Todo vale. Es cuestión de votos. Entonces no hay racionalidad en la toma de decisiones. Lo que hay es conveniencias, acuerdos, votaciones, de tal manera que esos no están orientados con los intereses del Estado, sino más bien están orientados a los acuerdos que se tengan para los intereses particulares, gremiales, y no los verdaderos intereses del Estado. Mientras no haya esa conciencia a partir de la Asamblea, vivimos este ambiente caótico en el ambiente político y sobre todo el peligro más grande que es de la justicia. Cuando usted decía al comienzo es una decisión política, por cierto, como en temas específicos el mantener una política de seguridad integral debe hacerse de manera técnica y específica. Por supuesto que sí. Para hablar del aspecto técnico, primero hay que concebir el escenario prospectivo, el escenario futuro. ¿Cuál es el escenario que se ve a futuro? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el estado al que queremos llegar? Y en función de eso se determina una estrategia nacional. Y en función de eso podemos ver si es que hace falta apoyar, qué recursos, de quiénes nomás podemos tener apoyos para poder lograr. Siempre pensando no solamente en los intereses nacionales, sino subregionales, porque es así la seguridad cooperativa que implica ante amenazas transnacionales. El narcotráfico es una amenaza global, pero hablemos de nuestro campo, es una amenaza subregional. Entonces, una estrategia del Ecuador para afrontar el narcotráfico desde el Ecuador, con el apoyo de los Estados Unidos, no es suficiente. Y esto significa que se absorbería el problema de los otros países para que solucione el Ecuador con Estados Unidos, y no es así. General Jarrín, ¿cuánto ha afectado el que el Ecuador no cuente con una política de Estado dentro de una seguridad integral? ¿Cuánto ha afectado? Porque se han sucedido los diversos regímenes que le dan su toque, cambian, cierran una secretaría, abren la otra, se expiden reglamentos, es decir, no hay certeza en una política de Estado. En primer lugar, porque desde la Asamblea no se analiza a profundidad las resoluciones y las aprobaciones de las leyes. La prueba es que hemos tenido en esta última época, después de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, hemos tenido 4 leyes adicionales. Todas giran en torno de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Ley Orgánica del Uso Progresivo de la Fuerza. Eso fue presentado en mi ministerio en el año 2020, con acuerdo ministerial, porque nos veíamos la necesidad de que tenga un respaldo la institución militar para poder participar frente al crimen organizado y al narcotráfico. La Corte Constitucional suspendió, porque el ministerio no tiene la potestad suficiente de emitir un acuerdo ministerial, aunque la finalidad
el objetivo fundamental es válido. Por consiguiente, suspende al Ministerio de Defensa el acuerdo ministerial emitido y manda a la Asamblea para que se elabore una ley. Se hizo la ley. ¿Qué pasó con la ley? No está en todos los propósitos, el espíritu que tenía la ley de uso progresivo de la fuerza. Y se consideró que era más bien una oportunidad para regular y para frenar a las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza de armas letales. No obstante que Naciones Unidas está respaldando el uso de la fuerza con armas letales en casos de que sea insustituible, necesaria, proporcional el uso de los medios para hacer respetar la ley. Pero ese significado en el Ecuador no existe, porque la ley se le considera que es pasajera o es para otros, no es para todo el país. Claro, y de esto, de lo que usted señala, general Jarrín, han pasado 15 años. La Ley de Seguridad Pública del Estado está vigente desde el 2009. Así es. No obstante que dé cabida a los nuevos conceptos de seguridad, habrá oportunidad en que se establezca como corresponde, porque el país necesita hoy una política de defensa y de seguridad nacional. Yo he tenido la suerte de dirigir 3 políticas de defensa, 2002, 2006, 2018. Políticas de defensa nacional. Hoy no es suficiente hablar de políticas de defensa nacional. Tomemos en cuenta cómo son los órganos jurídicos que se establecen en el mundo. Y concretamente hablemos, la OTAN, para los países europeos, habla de la política de defensa y seguridad conexa. ¿Qué significa esto? Que la política de defensa es insustituible, pero es una política de defensa nacional. Y la seguridad conexa quiere decir que es imposible separarle defensa y seguridad, porque se traslapan, tienen misiones, tienen tareas que se complementan. Y es conexa, ¿por qué? Porque no es esencial de las Fuerzas Armadas, no es la propia naturaleza, pero tiene que actuar porque es parte del Estado y porque está en condiciones de sobrepasar las capacidades que tienen los órganos de poder, de justicia y sobre todo de Policía Nacional. Y les llama seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? Seguridad nacional. Seguridad nacional conexa a la defensa. Esto está vigente en Europa. Entonces, tenemos que, si nuestra realidad es más acuciante de los países de Europa en materia de seguridad y narcotráfico, entonces tenemos que acoger todos esos procedimientos, todas esas experiencias para actualizar y transformarla. Siendo incompleto el no contar con una política de Estado en defensa y seguridad, de cualquier manera, general Jarrín, ¿usted considera un avance o algo importante el que se permita el acceso de militares extranjeros y bases militares en nuestras bases nacionales? Que existan bases militares extranjeras, la misma propuesta de ley está determinando que siempre se estará respetando el artículo 5, especialmente del numeral 4 del artículo 416 de la Constitución, en la que dice en forma consensuada. Por consiguiente, es una ley que determina y también se autorregula en el funcionamiento. Esa es la mejor ejemplificación. Cada vez se va a tener que analizar el caso que corresponda. Pero no es la solución esa, la solución de la seguridad. No es que Estados Unidos venga y se haga cargo, porque si es que viene, estamos hablando de la superpotencia. Y cuando haya la presencia de una superpotencia en forma directa, es como entregarle una carta en blanco. ¿Qué significa una carta en blanco? No es el caso del Plan Colombia que elabora Estados Unidos y Colombia para implementar el Plan Colombia, sino que viene la base, se hace cargo los militares con las facultades que tiene, obviamente se va a firmar un acuerdo, un tratado, pero es la superpotencia. Entonces tendrá injerencia y a eso van a reclamar la soberanía nacional. Y ojo que no estoy hablando de la soberanía de Jean Bodin de 1600, en donde el poder del Estado debe ser absoluto y perpetuo para la fundamentación de la República. La soberanía en la época actual es diferente. Se puede optar por esos mecanismos, atendiendo a los parámetros de lo que significa una soberanía nacional, igualdad jurídica, reconocimiento internacional,
reconocimiento por Naciones Unidas, primacía de la ley en el orden interno, independencia en el orden internacional. Todos esos aspectos tienen que ser analizados para que venga una base. De lo contrario, existe influencia, y la influencia la hacen todos los países en función de su capacidad, de su poder nacional. Ejercen influencia, y las zonas de influencia que se tiene existe sin necesidad de que esté un país con una base en ese territorio. No se diga ahora con una base, con una presencia y con un problema que va a ejercer la influencia directamente sobre el país anfitrión. Eso tiene que ser analizado. Y si es que se tiene un plan previsto, concebido en el Ecuador, decirle muy bien, esto es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que queremos que con Estados Unidos, con Colombia y con Perú, basándonos en la red de seguridad andina, nos apoyen en estos aspectos. No se puede decir, venga y ayuden a manejar la seguridad. ¿Cómo? Como ustedes quieran. Bueno, la de llegar a aprobarse primero el visto bueno de la Corte Constitucional, luego en la Asamblea y luego en la consulta popular, esto tendrá que firmarse un acuerdo, como se firmó en el 99, que no será una carta en blanco. Por supuesto. La utilización de las bases, pero como fue el convenio 99-2009 con limitaciones. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? El primer planteamiento Habrá que analizar la realidad que vive hoy, no el 99 del Ecuador. Exactamente, como primer lugar. Y en segundo lugar, con nuestro plan establecido, nuestra estrategia nacional determinada, una estrategia de seguridad común regional. Yo tengo una imagen que puede pasarles sobre esto. Una estrategia de seguridad común regional. A ver si podemos... Puede ser la planteada del año 20, o cualquiera que sea, a partir, la idea es la que está fundamentándose y la que debe orientar, la que se debe actualizar. Es decir, esta es nuestra planificación, esta es nuestra estrategia nacional de seguridad común regional, en la que participa Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador. Y en esto necesitamos que Estados Unidos, si necesita la base, venga a la base. Pero ¿para hacer qué? Con relación a esta estrategia que lidera, que tiene la iniciativa, que conduce el Ecuador. Allí está la lámina. Fue presentada en opinión pública. Entonces no es un asunto interno, sino es un asunto nacional de cómo se explicó el funcionamiento para dar la seguridad necesaria en las franjas determinantes, claves del país: fronteras, puertos, mar y Galápagos. Porque es evidente, el principio es muy esencial, muy básico. La droga no debe entrar. Y si entra, no debe salir. Eso es todo. Pero eso tiene que integrarse los diferentes mecanismos para dar respuesta efectiva. Y como no es suficiente, porque no tenemos aviones tipo P-3 para una gran capacidad de extensión de monitoreo. Los AWACS que vinieron en el 99. Exactamente, entonces se pide ese apoyo. Como no tenemos la suficiente capacidad en el mar de dilucidar, porque en el mar no tiene delimitaciones geográficas como es la frontera, una quebrada, un río establecido, una elevación. En el mar no existen esas delimitaciones. Por consiguiente, se tiene que actuar en coordinación del país con Colombia o con Perú. Y es lo que normalmente está ocurriendo. La efectividad de nuestra Armada en la detección, en la incautación, en el perseguimiento que se realiza a los buques, ya sean nodrizas, ya sean lanchas rápidas, ya sean para el intercambio, es a partir de, primero, exploración aeromarítima, apoyo de los Estados Unidos con los P-3 para la inteligencia y la intervención. Pero todo esto es una acción coaligada, coordinada. No es del Ecuador y con una base de Estados Unidos solucionar el problema. ¿Debe aprobar la Corte Constitucional este planteamiento del Ejecutivo y luego la Asamblea Nacional para ir a la consulta al pueblo? Yo diría que se debería exigir de que se presenten todos los requerimientos y todas las bases fundamentales para hacer ese requerimiento. Repito, ¿cómo se va a establecer la necesidad de la presencia si es que no tenemos una estrategia definida, una estrategia nacional de seguridad integral? En base a eso se puede pedir a los diferentes participantes con lo que corresponda y con lo que se requiera de apoyos y de ayudas. Y ya está establecido. Estados Unidos, sin que se presente un plan, sin que se presente ningún tipo de plan,
con la ley 222-308, con el memorándum de entendimiento celebrado en el año pasado entre el Ministerio de Defensa y la general comandante del Comando Sur, ya se establecieron los apoyos. Ya llegó un avión, un Antonov, llegó con materiales. Todo eso se está dando en mínima participación, pero hace falta de que se establezcan los requerimientos impostergables para, en función de eso, tomar la iniciativa y dirigir la seguridad del país. Ahora, esta acción internacional de apoyo al Ecuador también juega con la situación geopolítica. Por supuesto que sí. Y estamos viendo, por ejemplo, va a ser muy difícil lograr un apoyo con los Estados Unidos de Colombia. Cuando estamos hablando de geopolítica, hay dos aspectos que hay que considerar. Este momento, cuando estamos hablando de una base, estamos hablando de la presencia de fuerzas. Ya no es geopolítica, se fundamenta, inspira. Porque geopolítica, ¿qué es? No es otra cosa que el establecimiento de las relaciones de poder entre los estados en el sistema internacional. Pero no va más allá de esa declaratoria, esa percepción, esa visión de futuro de lo que puede pasar. Lo que estamos hablando con la presencia de la base ya es geoestrategia. Es decir, llevar a la aplicación, la determinación de una estrategia en función de la geopolítica, de los problemas que se tenga para futuro. Eso es ya geoestrategia. Y eso es lo que estamos hablando y lo que se espera con esa base internacional en el país. Ahora, la geoestrategia tendrá que basarse también, como usted señalaba, en la geopolítica y las condiciones del entorno en donde estamos ubicados. Exactamente, porque la posición del Ecuador, el Ecuador está en una posición geográfica extraordinaria, inmejorable. Primero porque la naturaleza, la geografía de nuestro país es inmejorable. Luego, estamos hablando de una posición con relación al Canal de Panamá y actualmente con todo lo que se está haciendo en Perú, con la base comercial de Chancay, que ya está para inaugurarse a fines de este año, que es un puerto de aguas profundas inmenso, 4.000 millones de inversión chino, y también de Corea, con la creación de una astinave, igual al del Ecuador, que eso le llaman, por parte de la Hyundai, un astillero para la construcción de buques, especialmente mercantes, como el nuestro Astinave, en pequeño. Esa es la posición extraordinaria que tiene el Ecuador, porque el comercio viene o por Panamá, y lo que se aspira es que de China venga directamente al puerto de Chancay, y de Chancay se va a integrar al Ecuador. Entonces, esto significa que nuestros puertos de aguas profundas se van a revitalizar y van a tener una necesidad de mayor integración para incorporarse al Centro de Desarrollo Económico Subregional creado por China en el puerto de aguas profundas de Chancay. Esa es la posición del Ecuador. Eso es lo que se tiene que hacer en visión de futuro, en el escenario, en la perspectiva, para poder analizar y sacar las ventajas que correspondan de acuerdo a esas condicionantes que son favorables para el Ecuador. Bien, el general Osvaldo Jarrín, ex ministro de la Defensa Nacional, en la revista de Opinión Democracia. 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista doctor Ismael Quintana y la visión de esta propuesta del Ejecutivo hoy ya pedido a la Corte Constitucional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.